Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 15, mes 5, 1 Samuel capítulo 17. En esta sección se relata la conocida historia de David y Goliat, que hoy en día se ha interpretado de una forma bastante distinta a la que debiera ser, porque se considera como una historia para aprender a luchar contra nuestros gigantes, que serían nuestros problemas, donde nosotros pareceríamos ser David, teniendo que enfrentar a Goliat, el cual sería la adversidad a la que debemos hacer frente. Pero la Escritura nos presenta un cuadro muy distinto, que es una imagen que condensa bastante bien lo que se viene desarrollando desde la caída en adelante, cuando el Señor prometió que vendría uno que sería hijo de la mujer y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y donde vemos que se va desarrollando paralelamente la simiente de la mujer, los hijos de ella, que son aquellos que creen en la promesa de Dios y son salvos por la fe, y por otra parte los hijos de la serpiente, que son aquellos que realmente pertenecen a este mundo caído bajo el pecado y son enemigos de Dios. Recordemos que David es un antepasado del Señor Jesús, no solo en la carne como su ascendiente físico, sino también como aquel con quien Dios hizo un pacto, prometiéndole que él sería afirmado como rey a través de uno de sus hijos, el llamado Hijo de David, el Mesías prometido. Por consiguiente, David en sus actos de redención, de liberación de su pueblo, estaba anticipando la obra de Cristo. Podemos ver cómo en esta historia de David y Goliat se ve reflejado nuestro Señor, ese hijo de David, venciendo a nuestro gran enemigo que era la muerte y el sepulcro. Y nosotros no somos David en ningún caso, sino que somos parte del pueblo, aquellos que estaban ahí observando, que no podían hacer nada ante este Goliat tremendo. Y vemos cómo nuestro Señor y Salvador nos liberó de este enemigo a quien no podíamos vencer en ningún caso, porque Goliat era realmente un enemigo colosal, de casi 3 metros, con una lanza que tenía casi 6 kilos de hierro y con una armadura imponente que pesaba 50 kilos aproximadamente, y había estado asediando a este pueblo durante 40 días, por la mañana y por la tarde, los desafiaba y se burlaba de ellos, jactándose de sus victorias y de su dominio, ya que no podían vencerlo en absoluto. Y esta es una más de las victorias donde el Señor muestra que su poder se perfecciona en la debilidad. David era un muchacho claramente menospreciable ante Goliat, no tenía nada que hacer desde el punto de vista humano, pero él no fue a enfrentar a este enemigo en sus propias fuerzas, y allí cumplió la palabra que dice en Zacarías, que no es por la espada ni por la fuerza del hombre, sino por el Espíritu de Dios. Así también nuestro Señor Jesús fue menospreciado, fue visto en menos, pero él, como hijo de Dios e hijo de David a la vez, fortalecido por el Espíritu, consiguió eterna salvación para nuestras almas. David fue a esta batalla que humanamente era imposible de ganar con una santa valentía. Podemos apreciar que la mayoría de las batallas que libró el pueblo de Israel eran imposibles de ganar. Ellos nunca vencieron por la fuerza de su ejército, ni por la brillantez de su estrategia, sino que siempre lo hicieron por la consagración al Señor, porque Él obró en su pueblo y fue su poder el que los salvó de pura gracia y misericordia. Cabe señalar que David ya había visto la misericordia y la obra de Dios en su vida, y él sabía que el mismo Dios que lo había librado de las garras de los leones y de los osos, también lo libraría de las manos de Goliat. Este colosal hombre hizo ver su superioridad notoria, pero David le dijo en el versículo 45, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Es decir, David veía que estaba en una batalla que era del Señor, y por eso dijo en los versículos 46 y 47, «Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». En consecuencia, David sabía plenamente que la batalla era del Señor, y que sería Él quien la ganaría por su poder, no por medios humanos, tal como ocurrió con la entrada en Canaán, en tiempos de Josué. No fue por medios humanos, ni tampoco lo fue la salida de Egipto. Todo lo que había hecho Israel hasta ese momento fue por el poder de Dios, y los hijos de Israel vencieron cuando se entregaron por fe en ese poder, confiando en que el Señor cumpliría sus promesas. Finalmente, eso desató la victoria en este episodio, es decir, la fe en el Señor. Saúl andaba por la vista, él sabía que iba a ser derrotado porque veía solo humanamente. Sin embargo, David veía mucho más allá y creyó que el poder de Dios podía darle la victoria, y así fue como cortó la cabeza a este gigante, y este pueblo prevaleció sobre sus enemigos, los filisteos. Capítulo 18. En los versículos 1 al 4 se refiere al pacto de Jonatán y David, quienes son un ejemplo de amistad piadosa, donde hay un amor genuino entre amigos. Dice en el versículo 3 que ellos hicieron un pacto porque Jonatán le amaba como a sí mismo. Este hecho constituye un ejemplo para nosotros en cuanto a lo que debe ser una amistad en el Señor, donde ambos se llevan a creer y obedecer de manera más profunda a Dios. El hecho de que Jonatán diera su manto y sus armas a David significa que lo reconocía como el futuro rey
Rey ungido por el Señor. Salmo 111 comienza con una declaración de alabanza que evidencia cómo la vida del cristiano debe estar en medio de la congregación, pues esa dimensión de la adoración a Dios que se da en medio de su pueblo es insustituible. Este primer versículo por sí solo da para profundizar mucho, porque la religión que requiere el Señor de parte nuestra no es simplemente externa, no consiste en hacer algunos rituales en ciertas ceremonias, sino que envuelve todo el corazón y se vive en la compañía del pueblo de Dios. Además, se trata de un pueblo que alaba al Señor por varios aspectos: por sus obras, que permiten contemplar la hermosura y la gloria del Señor, así como también por sus atributos, como su justicia y su misericordia. Le exaltamos a sí mismo porque es un Dios fiel, que permanece firme en su pacto y que cumplirá lo que ha prometido, y esa es la gran esperanza que tenemos como pueblo suyo. El Señor manifestó su poder a su pueblo y reveló su carácter y su salvación, sus virtudes y atributos, que son perfectos, y le exaltamos también por su palabra santa, por la cual le conocemos y somos expuestos a sus perfecciones. El versículo 10 nos reitera la verdad declarada en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquellos que deseen ser sabios deben disponerse a creer en el Señor y a obedecer sus mandamientos. La necedad es todo lo contrario a esto, e implica cualquier cosa que no sea esa fe y obediencia que debemos al Señor. Que tengamos un corazón completamente dispuesto a esta adoración y alabanza, sabiendo que este Dios se reveló en Cristo y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9. Proverbios capítulo 15. El versículo 11 nos habla del Seol, que era una forma de referirse al sepulcro, al lugar de los muertos, pero también allí donde estaban los espíritus de los malvados. Y el Abadón, por su parte, es una palabra hebrea que se refiere al juicio de Dios sobre los impíos, para perdición. Por tanto, aquí nos está diciendo que si Dios ve dentro de las profundidades del mundo espiritual, que es invisible, vasto, insondable, profundo y complejo, tanto que ni siquiera nosotros podemos describirlo, porque no lo hemos visto nunca, cuánto más el Señor podrá ver los corazones de los hombres, con sus ojos, que todo lo escudriñan. Por tanto, debemos rogar al Señor que al ver nuestro corazón nos cambie, nos lave, nos limpie y nos transforme conforme a su palabra. Juan capítulo 8. Desde el versículo 21, el Señor sigue discutiendo con los líderes religiosos, esos que buscaban matarlo, que habían hecho un complot contra él, que estaban tramando su muerte. Jesús les estaba anunciando que iba a ascender al Padre, y que una vez que él lo hiciera, ellos no podrían encontrarlo. De hecho, la última vez que Jesús fue visto públicamente fue en la cruz. Después de eso fue sepultado y nunca más apareció en público, sino que se presentó solo a quienes creyeron en él, porque ahora él, como Cristo resucitado, debía ser visto por fe y recibido de la misma forma. Se aprecia en esto que los líderes religiosos mostraron su constante incapacidad para entender las palabras de Jesús en la dimensión que debían hacerlo. Siempre las comprendían humanamente, en una dimensión torpemente terrenal. En consecuencia, llegaron a pensar incluso que Jesús estaba anunciando que se iba a suicidar, en el versículo 22, lo que nos hace ver la distancia sideral que había entre ellos, que eran de la tierra, de abajo, mientras que Jesús es de arriba, como dice él en el versículo 23, mostrando así que no era de este mundo, porque Jesús es antes de todo lo creado. Todas las cosas por él fueron hechas, nos dice Juan 1:3. Él está mucho más allá de todo lo que vemos, porque él es eterno y este mundo es creado y finito. El versículo 24 nos habla de que estos líderes religiosos morirían en sus pecados. Jesús les dijo: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Debemos tener en cuenta que hay solo dos formas de morir: o morimos en Cristo, que es la única forma de tener vida, o morimos en nuestros pecados. Se aprecia que ocupa nuevamente el yo soy, que es el título que usa el Señor desde Éxodo capítulo 3, donde se reveló de esa manera a Moisés. Y vemos que Jesús atribuyó este título muchas veces en este evangelio, el cual describe 7 grandes declaraciones de yo soy, y hay otras que están entre sus dichos como esta. Entonces constantemente se anunció como el Señor, como Jehová, como Yahvé. Por tanto, esta es la razón por la cual Jesús les dijo: si no creéis que yo soy, es decir, que Él es Dios y Señor, agregó: en vuestros pecados moriréis. En consecuencia, al saber que solo hay dos formas de morir, en Cristo o en nuestros pecados, no deseemos morir de esta última forma, porque lleva a la muerte segura, la condenación y ruina eterna. Solo en Cristo podemos alcanzar la vida. Y a quienes mueren en Cristo, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, en Juan 11:25. El que muere en Cristo muere en la esperanza, cierra sus ojos con la garantía eterna de que Cristo lo resucitará de entre los muertos. Desde el versículo 25, Jesús nuevamente se presenta como el enviado del Padre que vino al mundo a hablarnos las palabras que escuchó de su Padre eterno. Si queremos entender esto cabalmente, a qué se refiere, tenemos que leer Deuteronomio 18, cuando se anuncia al profeta que iba a venir y que hablaría de parte de Dios. Ese gran profeta, el profeta de los profetas, era por supuesto Jesucristo. Tanto es así que él dice que no hace nada por sí mismo. En el versículo 28 dice: sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús hablaba precisa y exactamente todas las palabras que el Padre le entregó para que diera como el evangelio de salvación, y eso lo entenderían o lo podrían ver solo cuando hubieran levantado al Hijo del Hombre, y ese término levantado en el evangelio de Juan se refiere a la crucifixión.
salvación. Vemos también que Jesús hizo en todo momento lo que agrada al Padre. Por eso, el Padre siempre estuvo con él. Y esto es esencial para nuestra salvación porque es esa justicia perfecta de Jesús, el hecho de que él siempre obedeció y guardó de manera cabal los mandamientos, eso es también lo que nos salva. Por tanto, tenemos salvación en Cristo, no solo por su muerte, sino también por su vida, la forma en que él obedeció perfectamente. Y es esa obediencia la que se considera como si fuera nuestra cuando creemos en Jesús, ya que recibimos su justicia y su vida perfecta por medio de la fe. Eso es lo que nos explica el apóstol Pablo luego en sus cartas. Por tanto, debemos dar gracias al Señor por este Salvador perfecto que consiguió eterna redención para nuestras almas.